Muy buenos días amigas. Hoy estamos mañana transmitiendo desde Semillas de Esperanza y me encanta ver todo lo que Dios ha estado haciendo a través de este material, atributos de Dios. Menos de nosotros, más de Dios, conocerlo más. Y estaba escuchando ayer a un maestro de la palabra y decía, ¿quieres estudiar algo que sea permanente? ¿Quieres estudiar algo que te va a servir para toda la vida? Mira, si tú estudias computación, estudias sistemas, si estudias informática, economía, bueno, aún las matemáticas son cambiantes. Todas y cada una de las ciencias que conocemos de una u otra manera. Yo me acuerdo la primera vez que estuve ante una computadora en Ciudad Universitaria, era un mastodonte tremendo para donde metíamos tarjetas perforadas y esas tarjetas leían lo que se iba a imprimir. Y comúnmente salía la palabra abortado, ¿verdad? Porque si tú te equivocabas en el sistema de perforación de tarjetas, no salía lo que querías. Y fue muy frustrante haber estudiado por eso, este sistema de perforación de tarjetas para imprimir cosas a través de una computadora, porque al siguiente año todo cambió totalmente. Pero te tengo una noticia, si tú estudias teología, eso es lo más estable que puedes estudiar. Si tú estudias teología, eso es algo que no va a cambiar, es algo que va a permanecer, es algo que vamos a aprender juntas y que finalmente es algo inmutable, porque eso es lo que vamos a ver hoy, algo, el atributo de Dios que es inmutable. Y estamos hoy, 25 de abril, aquí viendo la lección 4. Hemos caminado, ¿verdad?, en esta lección que Dios es eterno y vemos cómo con Nayeli que nos explicaba hace 15 días que la eternidad de Dios no significa simplemente que él ha existido o existirá, sino que Él está por encima de los años, del tiempo, está encima de las edades, porque siempre ha existido y nunca cambiará. Eso fue la primera sección y en la segunda parte que vimos la semana pasada era que Dios es autoexistente. Y yo tenía una frase ahí de Tomás de Aquino que declaraba que Dios es el primer motor al que nadie mueve. En él se reconoce a Dios como el primer motor que nadie mueve. Una cosa causó el primer movimiento y Dios es un ser que no es originado por nada ni por nadie. Es el primer motor. Entonces, autoexistente. Y hoy nos toca este atributo que Dios es inmutable. Yo te animo a que te sientes por un tiempo, ¿verdad? Por este momento en que vamos a estar aquí juntas, tu Biblia, un cuaderno para anotar y un café, ¿verdad? Para que podamos iniciar este caminar. Dios es inmutable. Vamos a poner el tiempo delante del Señor, vamos a pedirle que nos ayude. Y Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor, que guíes tú esta clase, que me vacíe yo de todo esto que he escuchado las últimas semanas, para que seas tú, Señor, trayendo a mi mente, a mi boca, las cosas que tú quieres que hable. Gracias, Dios, gracias porque somos grandemente edificadas a través de tu palabra y conociéndote a ti. Realmente quedamos asombradas, pero también nuestro corazón queda conmovido, nuestra manera de actuar es transformada a la luz de tu palabra, viendo la grandeza de tu nombre, viendo tus bondades, viendo tus perfecciones, nos dan paz, seguridad, nos ayudan, Señor, a estar enfocadas en lo que realmente vale la pena. Gracias, Señor, por ello. Gracias por el cuidado que tienes, Señor, para nuestras vidas, para este ministerio y para cada una de las que estamos en este momento conectadas. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Dios es inmutable, esta lección 4, ¿verdad? En donde vemos que la inmutabilidad de Dios está constantemente
mostrándonos a través de la escritura. Es impresionante el número de versículos que encontré a lo largo de la palabra, porque nos lo está repitiendo constantemente. Dice el Señor, yo no cambio, ¿verdad? Yo no cambio. Y esto lo vamos a contrastar con la mutabilidad de toda la creación. La mutabilidad es una característica de la creación de Dios, de las criaturas de Dios, y mientras la inmutabilidad le pertenece solo a Él, Dios no cambia. Dios en su ser, en sus perfecciones, en sus atributos, en sus propósitos, en sus promesas, Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos y en su consejo. Dios es sin mutación. Inmutable, ese prefijo in significa negación. Entonces, podemos bien decir sin mutación, sin cambio. En Dios no hay cambio. Dios no crece, Dios no evoluciona, Dios no puede mejorar. Él no puede disminuir, deteriorarse o retroceder, porque dejaría de ser Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será siempre. Y eso me da tanta paz, ¿verdad? Saber que Dios es el Dios que no cambia. Porque la realidad, amigas, es que todo cambia constantemente. Mira, seguramente ninguna de nuestras pequeñas células de nuestro cuerpo, ninguna son las mismas que teníamos hace un año, porque han sido cambiando. Todo cambia, nuestras vidas cambian, la situación del país cambia, el clima cambia, ¿verdad? Ya no es lo mismo como era antes, y constantemente estamos hablando en nuestro diario vivir de esas mutaciones, de esos cambios. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos por otro. Dios cumple todas sus promesas y también sus amenazas. La inmutabilidad de Dios es uno de sus más grandes atributos, porque garantiza que Él y su palabra serán siempre. Será lo mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es el único constante en el universo. Es el único que nos puede dar confianza absoluta. Es digno de toda nuestra confianza. Dios es actus purus. ¿Y qué significa actus purus? Es una máxima potencia. Él está en su máximo esplendor. O sea, Él no puede ser mejor, Él no puede mejorar. Dios es amor, Dios es santo y Dios es justo, Dios es misericordioso, es actus purus. Cualquier cosa que digamos de lo que es Dios, Dios está en su máxima potencia. Por lo tanto, Dios es inmutable, porque no puede estar en una mayor potencia. Actus purus es en todo, en lo infinito, en su amor, en su poder, en su santidad, en su justicia. Entonces estamos viendo atributos de Dios este día, enmarcado en lo que veníamos trabajando en esta sección 4, en donde Dios es eterno, Dios es autoexistente, ahora Dios es inmutable. Atributos que enfatizan la trascendencia o la otreidad de Dios. Otreidad de Dios, que significa que Dios es realmente distinto a nosotros. No hay nada igual a Él. Otreidad, distinto a nosotros. No es que sea simplemente más que nosotros o mayor que nosotros. Dios es esencialmente distinto. Cuando yo era pequeña, yo pensaba siempre, ¿verdad? Un Dios como superior a nosotros. Un Dios parecido a nosotros, pero superior. Por eso era Dios. Pero no, Dios es totalmente diferente. Y para explicar eso es la otreidad de Dios. Dios es un ser perfecto, entonces al ser ese ser perfecto, Él no puede cambiar, porque las perfecciones de Dios son inalterables. Él es siempre el mismo, pues un cambio implicaría imperfección, y esa imperfección, para buscar una mayor perfección, sería que entonces él no sería inmutable. Dios es un ser infinito. ¿Y qué significa cuando nosotros decimos la palabra infinito?
Voy a estar tomando un poco de café para despejar mi garganta. Infinito quiere decir sin límites, no finito, que no tiene fin. La palabra inmutabilidad está escrita sobre la propia frente de la infinitud. Los sinónimos, que nos ayudan muchísimo para poder entender lo que significa inmutable, incluyen palabras que transmiten la idea de algo que no cambia o no puede ser cambiado, y entre los sinónimos encontramos inalterable, permanente, fijo, invariable, estable, constante, inamovible, imperturbable, inconmovible y eterno. Y para eso, amigas, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y lo hemos leído ya en otras ocasiones bajo esta serie de los atributos de Dios, porque de aquí arrancamos siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa? Y frecuentemente describe quién es y revela algo de su carácter. Y vamos a leer Éxodo 3:14. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy significa ser o existir. No solo denota la naturaleza eterna y autoexistente de Dios, sino también nos indica su inmutabilidad. Hay familiares, seguramente, que tú nunca llegaste a conocer, o algunos de nosotros solamente coincidimos en la última etapa de sus vidas y no los llegamos a conocer, ¿verdad? Con claridad en nuestra familia, personas que solamente de oídas sabíamos, ¿verdad?, quiénes eran, porque no coincidimos con ellos. Pero con el Señor sí coincidimos todos nosotros, y eso es lo grandioso. Él le puede estar diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob, y él mismo, ¿verdad?, está diciendo, tú hoy me estás viendo aquí, y yo me presento delante de ti, me estás conociendo, ¿verdad? Y soy el Dios de todos ellos. Pero también nosotras que estamos esta mañana aquí conectadas, que estamos juntas en este proceso de conocer a Dios, Él viene a nuestras vidas y dice, yo estoy aquí y me estoy revelando a tu vida. Yo soy el que soy. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque Él no cambia, y conocer a Dios es conocer al Dios de los patriarcas. Y cuando estaba meditando en eso estos días, me quedé, dije, es cierto, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia en el Dios que conoció Moisés, en el Dios que hoy estamos conociendo. Qué grandioso es esto. Él no solamente siempre es, sino también siempre es lo mismo. Cualquiera que haya visto, ¿verdad?, que hayan sido los atributos de Dios en el pasado, son los mismos atributos hoy y ahora. Y podemos alegrarnos acerca de cada uno de ellos, como era en el principio, es ahora y será siempre. O sea, tus generaciones conocerán al mismo Dios con el cual hoy estamos conectadas, con el cual hoy tenemos una relación, con el cual hoy tenemos una comunión. ¿Era el poderoso Dios cuando su voz de mando hizo el mundo? ¿Era el omnipotente cuando encumbró las montañas y hizo las cavernas en las profundidades del océano? Sí. Era poderoso entonces y su brazo no está débil ahora. Es el mismo gigante con todo su poder, justo, santo en el pasado y justo y santo hoy en día. Y es inmutable porque Él lo dice y su palabra es verdad. Él lo ha prometido y su promesa se ha convertido en realidad. Él lo ha dicho y así como lo dice en la palabra, en la escritura, así se hará. Él no cambia. En su bondad, en su generosidad, su amor poderoso permanece firme como una roca de granito inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. Y vamos a buscar, hablando de esta roca que permanece firme,
Vamos ahora, acompáñame a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4, y dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es la roca. Dice que en Él no hay absolutamente nada imperfecto. Este nombre no necesita mucha explicación. No hay muchas cosas dentro de la creación que sean permanentes e inmutables, como una piedra, como una roca, las montañas que forman, ¿verdad? Que son formadas por piedras rocosas. Y aún esta metáfora se queda corta. Aún esto que acabamos de leer se queda limitado para poder explicar cómo es Dios, porque cuando las rocas de esta tierra sean convertidas en polvo, Dios permanecerá para siempre. Aún, ¿verdad? Porque habrá un momento en que estas rocas serán solo polvo, pero Él estará ahí, porque Él estará siempre. Entonces, tomemos cualquier atributo de Dios y escribamos semper idem, que significa siempre igual. Siempre igual. Y me gustan esas frases, ¿verdad? Porque me hace pensar, ¿verdad? La raíz de dónde viene. Semper idem dice, siempre igual. Siempre será lo mismo porque yo, Jehová, no cambio. Una vez que hemos visto los nombres de Dios que hablan de su inmutabilidad, veamos algunos pasajes que nos van a enseñar cómo es su naturaleza inmutable y su relación con la creación. Y para eso vamos al Salmo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Y este salmo nos va a estar hablando de la fragilidad del pueblo de Dios que es inmutable. Voy a leer, ¿verdad? Del 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y tus años no se acabarán. Este salmo es una oración en medio de la cautividad. Y cuando estaba investigando un poco más, ¿por qué llegaron, verdad, a terminar con estos versículos en el Salmo 102? Vemos que Jerusalén estaba destruida. Y ellos estaban en medio de esta cautividad, estaban clamando a Dios y le estaban diciendo, Dios, libéranos. Dios, restáuranos. Y en medio de este clamor tenemos esta expresión. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y esto tiene mucha fuerza, ¿verdad? Le están diciendo, Señor, en este Dios es donde estamos poniendo toda nuestra esperanza. Este es el Dios al cual estamos clamando. Y esto tiene mucho sentido. El pueblo está devastado en medio de su juicio, en medio de la situación que están enfrentando. Señor, estamos en dolor, le están diciendo a lo largo del Salmo, le están diciendo, estamos en sufrimiento y tú tienes poder para liberarnos de esta condición. El Dios que hizo los cielos, el Dios que creó todo, restáuranos, restáuranos. Los cielos son nada, tú eres más grande que todo lo creado. Y llega a este momento, dice, los cielos perecerán. Yo no creo que nadie despierte, ¿verdad? Y diga, ay, voy a voltear al cielo a ver si sigue ahí, ¿verdad? Porque sabemos como que es algo que está ahí de fijo. Pero está diciendo, un día los cielos ya no estarán. Un día esto ya no existirá. Pero tú eres grande y tú estarás ahí. Entonces ellos tenían ese temor porque estaban cautivos bajo Babilonia, estaban alabando a Dios por su superioridad y por su grande majestad, diciéndole, ¿verdad? Tú eres más grande que cualquier cosa, porque tú estás aún por encima de los cielos, y a nosotros nos puede parecer tan sólida la tierra y este planeta y esta tierra, el universo, las constelaciones, puede ser algo que decimos es algo que está fijo, pero ellos reconocían
que Dios estaba por encima de eso, porque todo esto un día no existirá. Esas cosas dejarán de ser, pero tú, Dios, eres el mismo. Dios, eres el único que puede establecer, ¿verdad? Y el único en el que podemos confiar, en que nosotros podemos clamar, porque eres capaz de liberarnos, eres capaz de restaurarnos. Nosotros podemos dejar aún un día de estar aquí, pero tú seguirás. Y dejarán de ser, pero tú estás porque eres permanente. Y luego, curiosamente, ¿verdad? Si vamos a Hebreos, lo vuelve a repetir esta parte, esta porción de la escritura en los versos, ahorita te digo, en el 10 y el 11, y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero ahora es Dios, ¿verdad? Hablando aquí, ¿verdad? Estas palabras, Dios Padre, diciendo a su Hijo, el Mesías, ¿verdad? Este es mi Hijo por quien todas las cosas fueron creadas. Cuando el salmista escribió estas palabras, estaba pensando en Dios Padre. Sin embargo, el autor de Hebreos tiene razón cuando está considerando estas palabras fueron dichas por el Padre a Jesucristo. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y esto nos está hablando de la deidad de Cristo. En este contraste es claro que el salmista, ¿verdad?, está hablando de este Dios poderoso, este Dios eterno y puede hacer todas las cosas. Dios es inmutable, pero estás muy lejos de significar que es un Dios estático. Dios no es estático, o sea, es inmutable, pero no es estático, porque nosotros lo vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 1, lo vemos obrando, y es por eso que Jesús aún dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Inmutable sí, pero no estático. Las cosas que Dios crea pueden perecer, pero Él mismo permanecerá. Amigas, no hay nada mejor para fortalecer el corazón cuando está pasando por sufrimiento, o inspirar valor al espíritu en días de peligro y de dificultad, que el sentido de eternidad de Dios. Pongamos nuestras vidas, que son tan limitadas, a la luz de su infinitud. Pongamos nuestras vidas, que son tan limitadas, en las manos de este Dios infinito, en las manos de este Dios que cumple su palabra, un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable. Está diciendo aquí en esta porción, dice, como un vestido lo mudarás y serán mudados. Dios tiene poder completo sobre la creación, incluido el mudar los cielos como le plazca. Sin embargo, Él mismo es inmutable. Dice, pero tú eres el mismo y eterno, y tus años no se acabarán. Y tus años no se acabarán. Y cuando eso, yo leo el simple hecho, mira, de leer esto, me da tanta paz, ¿verdad? Me da confianza, me da seguridad, me da perspectiva también de las cosas, ¿verdad? Todo podrá cambiar, es más, esperemos cambios, siempre hay cambios constantemente. Pero Señor, tú eres firme como esa roca y tú no cambias. Y ahora vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías es el último libro de los profetas menores antes de iniciar el Nuevo Testamento. Y Malaquías capítulo 3, verso 6 está enclavado, ¿verdad? Ellos habían regresado de la cautividad, pero estaban siendo infieles a Dios, no estaban entregando los diezmos, estaban sacrificando animales que estaban imperfectos, ¿verdad? Animales que estaban que no cumplían con el propósito de que fuera una ofrenda agradable a Dios, y están viendo que hay gente que es mala, que está progresando, y le están reclamando a Dios, le están diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pareciera que ahora que regresamos esto es peor,
se acabaron los días de gloria cuando estábamos anteriormente, ¿verdad? Antes de ser cautivos, se acabó el esplendor, se acabaron las cosas justas. Tú, Dios, has cambiado, has mudado, eres diferente. Lee Malaquías, es un libro pequeño, ¿verdad? Y vas a entender mucho mejor el contexto en lo que está hablando Malaquías, capítulo 3, verso 6, que le están reclamando a Dios, ¿verdad? De que no están haciendo las cosas, que Dios está cambiando, que no está haciendo las cosas bien, pero ellos también tienen un comportamiento lleno de iniquidad. Y entonces Dios les contesta primero, ¿verdad? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, dice el verso 2. Y el verso 6, en donde está enclavada esta parte, está diciendo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En medio de todos estos reclamos del pueblo, en medio de todo lo que está ocurriendo, les está diciendo, mira, de ver todo lo que están haciendo, de ver cómo se están comportando, ya hubiera sido consumido. Malaquías, el profeta, está advirtiendo a la nación de Israel de la venida de la ira de Dios y habla tanto de lo que vendría enseguida, que lo tenemos ya en los evangelios con la venida de Juan el Bautista, pero también está hablando de Jesús, del Mesías. En el verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros busquéis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces me estás hablando de salvación, me estás hablando de que quieres ser rescatado. Yo tengo un rescate mejor y va a ser a través de mi mensajero. Va a ser a través de mi Hijo Jesucristo, que va a traer liberación, que va a traer una salvación. Y en medio de estas palabras de advertencia y consuelo, Jehová habla de su inmutabilidad, siendo esta la razón por la cual el pueblo no ha sido consumido en el juicio divino. ¿Y cómo puede ser consumido un hombre? De dos formas. Ser consumido en el infierno, en ese fuego eterno, y ser consumido en este mundo, es decir, ser condenado antes de morir. Es solo por los méritos de Cristo que estamos aquí gozando de una salvación, aquí ahora, por una eternidad. Y está diciendo, si fuera posible que Dios cambiara de opinión acerca de nosotros, muy bien podría hacerlo y seríamos consumidos. Afortunadamente el Señor no cambia. No cambia, Él no decide otra cosa, no cambia su amor y somos amados, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo en el momento en que le elegimos a Él, en el momento en que llegamos a salvación. La elección que Él ha hecho por nosotros desde la eternidad no cambia de parecer y eso nos debe dar mucha seguridad y confianza. Dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te extendí mi misericordia. Te he amado desde antes de la fundación del mundo, te he amado ahora y te amaré siempre. Y por eso, por ese amor que te tengo, no has sido consumido. Y qué ironía cuando lo comparamos con 1 Samuel 15, 29. Vamos a revisar qué dice 1 Samuel 15, 29. Déjame tomar un poquito de café. Mientras vemos 1 Samuel 15, 29. Y dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Quién es la gloria de Israel? Es Dios mismo. Y quiero enmarcar, ¿verdad? Este capítulo tremendo que es el capítulo 15, léelo por favor. Trae tantas cosas tan interesantes porque entonces podemos entender mucho más quién era Saúl y cómo está enmarcado este versículo en medio de una respuesta que está dando Dios a la desobediencia de Saúl. Saúl ha llegado a ser el rey de Israel y como tal debía guiar a los israelitas a una batalla que Dios había puesto delante de él.
en contra de los amalecitas. Fue instruido por Dios para destruir completamente al rey y a toda criatura viviente, hombres, mujeres, animales, niños, todo el ganado. Le dice en el versículo 2 y 3, acaba con absolutamente todo. Saúl obedeció parcialmente las instrucciones de Dios, permitiendo que el rey viviera y dejando para él el mejor ganado. De hecho, llega Samuel como profeta, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que escucho ahí, verdad? ¿Qué es lo que se escucha balando ahí en los corrales, verdad? Pues era el ganado, lo mejor que se habían traído, porque él no había obedecido. Simplemente Saúl no tomó en serio la palabra de Dios. Y como resultado Dios le quitó el reinado. Vemos del versículo 22 al 26, dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a su prójimo tuyo mejor que tú. Entonces pronuncia estas palabras, ¿verdad? En donde le está diciendo, se ha acabado tu tiempo, tú ya no serás rey. Samuel le dice a Saúl que Dios es la gloria de Israel, no es un hombre la gloria de Israel, y que Dios es inmutable. Por eso en este marco dice, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. El Dios inmutable no va a alterar su palabra o va a cambiar de opinión para revertir estas consecuencias que recién acaba de pronunciar por el pecado de Saúl. Saúl, al igual que muchos en el día de hoy, voluntariamente desobedecen la palabra de Dios, esperando que Dios cambie de manera de proceder en base a lo que ha dicho. Saúl tenía en muy poca consideración la palabra de Dios. No le había tomado en cuenta las instrucciones tan precisas que le había dado y no veía cuán serio es Dios en relación a la desobediencia a su palabra. Y esperaba que Dios cambiara, esperaba que Dios tomara otra decisión o que tomara a la ligera las cosas que había hecho Saúl, pero no fue así. Dios siempre toma muy en serio su palabra. Amigas, Dios toma muy en serio su palabra. ¿Cómo la tomas tú? ¿Cómo lo tomo yo, verdad? Cuando veo su palabra, cuando veo su instrucción. Confío en Él, obedezco al Señor, estoy dispuesta a creerle a Dios y decir, Señor, que esta salvación realmente traiga obediencia en mi caminar. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, habla de esto. Una salvación que se tiene que ver en obediencia, en respeto a su palabra. Y aún más, si tú revisas más adelante Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18, verás que dice, y si te cuesta trabajo obedecer, pídeme, que yo te voy a dar el deseo y el poder para que lo hagas, para que mi nombre sea glorificado. Entonces, ¿qué ocurre aquí con Saúl? Saúl toma en poco la palabra de Dios. Y muchas veces hacemos eso, ¿verdad? No solo espera y necesita que lo obedezcamos. Ciertamente Él va a sostener su palabra con relación al castigo que merecen quienes lo desobedecen. La inmutabilidad de Dios significa que Dios seguirá con el juicio y también significa que Dios seguirá adelante con su promesa de salvación. Cuando pienso en esto, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante dice, ¿verdad? Que nada nos arrebatará de su mano, ni la muerte, ni la vida, ni cosa creada, absolutamente nada. Y si Él lo ha dicho, así será. Y esa es nuestra confianza. La inmutabilidad de Dios significa que en ese juicio, los que hemos llegado a salvación, nada ni nadie nos arrebatará de su mano porque hemos creído en el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el único y suficiente Cristo Jesús. Vamos al Salmo 102, versículo 12. Y vamos a revisar ahí qué nos sigue diciendo su palabra en cuanto a este Dios inmutable, este Dios que cumple su palabra. Y ya habíamos visto el Salmo 102, pero ahora vamos al verso 12. Y dice, mas tú, Jehová,
permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Cómo se puede otorgar consuelo y estar seguros de la salvación y al mismo tiempo nos asegura que vamos a ser juzgados? La respuesta es simple. Cuando se observa desde la perspectiva de la cruz de Cristo, el juicio cierto de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo. Él pagó por todos nuestros pecados y así por tener fe en Él, los hombres somos salvos de nuestros pecados y de la ira de Dios. La esperanza no está en desear que Dios siga adelante castigando el pecado. Nuestra esperanza está en la certeza que en Cristo Él ha juzgado el pecado de la carne y una vez y para siempre, de manera que seamos salvos. La inmutabilidad de Dios es parte importante de nuestra esperanza, pues el que prometió juzgar el pecado es el mismo Dios que prometió salvarnos de nuestros pecados, juzgando el pecado en la persona y en la obra de Jesucristo, su Hijo. Hebreos capítulo 13, versos 7 al 9. Hebreos 13 del 7 al 9 ahora para continuar viendo esta sección. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El libro de Hebreos fue escrito para los santos judíos que estaban comenzando a tener persecución de los probablemente de los judíos no creyentes, y estaban siendo tentados a renunciar a su fe en Cristo y abrazar nuevamente el judaísmo. Y el autor de esta epístola ha demostrado reiteradamente que el antiguo pacto mosaico nunca intentó salvarnos. Nunca. Ese no era el objetivo de ese pacto mosaico, sino prepararnos para el nuevo pacto que se había cumplido en Cristo. Este nuevo pacto es mejor. Esa es la palabra clave en esta carta, ¿verdad? De los hebreos. Este nuevo pacto es mejor. Estos santos son exhortados a persistir en su fe, incluso en medio de la persecución, y la exhortación a seguir adelante los pasos de los hombres de fe a través de quienes llegaron a la salvación. Y enseguida de todo esto es un recordatorio de la inmutabilidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta declaración es importante, pues es una afirmación de la deidad de Cristo. Y solo Dios es inmutable, solo Él puede mostrar que no cambia y no va a cambiar. La razón del autor es decirnos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es para recordarnos que Él es Dios. ¿En quién mejor para depositar nuestra salvación? ¿En quién mejor para depositar nuestro bienestar eterno que aquel que no solo es Dios, sino que además de todo esto no cambia y no va a cambiar nunca? Nuestro destino eterno no podría estar en mejores manos. Santiago 1:17 está enseguida y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Les instruye que deben regocijarse cuando se ven envueltos en problemas. Está hablando el capítulo 1 y está diciendo, sabiendo que esto está pasando, ¿verdad? Están pasando diferentes pruebas, están pasando diferentes circunstancias. De hecho, el hombre es especialista en echarle la culpa a los demás. Adán se lo echó a Eva y ahora le está diciendo, si vemos el versículo 14, sino que cada uno es tentado, porque está diciendo que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, en medio de este marco está diciendo, es muy fácil decir, ¿verdad? Que aún Dios tiene la culpa, pues es que Dios me hizo así, de esta manera, esta forma, este temperamento, este carácter. Entonces, es fácil decir. Y entonces viene marcando y dice, amados hermanos míos, no erréis.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra. No hay sombra. La sombra a veces nuestro cuerpo produce sombra y luego estás buscando un espacio, ¿verdad? Para ponerte bajo una sombra porque la sombra se va moviendo. Dice, y en Dios no pasa eso. En Dios Él es estable. En Dios no hay variación alguna. Dios no es la fuente del mal, sino la fuente de todo lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios como un don. Solo las cosas buenas tienen un origen y vienen de un Dios inmutable. Números 23, 19. Números 23, 19. Y dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios es irrevocable. Moab, en medio de este capítulo, Moab le está pidiendo a Balac que maldiga al pueblo de Israel. En lugar de eso los bendice. Y este versículo está destacando la fiabilidad e inmutabilidad de Dios, a diferencia de los seres humanos que pueden mentir o cambiar de opinión. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, dice su palabra. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En este versículo resalta la eternidad y los propósitos de Dios, esa eternidad inmutable de sus planes, a diferencia de los planes humanos que pueden cambiar y pueden estar fallando. El consejo del Señor es firme y seguro a lo largo del tiempo. Consejería bíblica está basada en el consejo de Dios, no en el consejo del consejero, que realmente es alguien que te acompaña. Está basada en su consejo divino. Y por eso me encanta la consejería bíblica, porque el que lo va a hacer es el Señor. Él es su consejo divino, el que va a hacer la obra de un Dios inmutable en la vida de cada una de nosotras. Y lo subraya aquí, diciendo, por todas las generaciones, está subrayando la trascendencia de Dios, lo que veíamos al inicio, ¿verdad? Por todas las generaciones este Dios inmutable se manifiesta en nuestras vidas, sobre todo el tiempo y sobre todas las circunstancias que son tan cambiantes, asegurando lo que Él es y que ha decidido que se extienda más allá de cualquier límite. Y esos límites que pueden ser temporales y que están afectando todas las generaciones de la humanidad. Y vamos a regresar nuevamente a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15, versículo 29. Lo voy a volver a leer nuevamente porque lo quiero revisar ahora a la luz de otros versículos. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Las escrituras declaran esto, que Dios no se va a arrepentir. Y ya hemos dicho esto, en un momento lo acaba yo de explicar, sobre esta inmutabilidad de Dios. Él es todopoderoso y por eso Él es capaz de llevar a cabo lo que ha decidido. Pero vamos a verlo ahora en contraste con un versículo que es Génesis capítulo 6, versículo 6. Porque pareciera que hay una contradicción, cosa que vamos a revisar ahorita. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Y lo quiero leer también en Nueva Traducción Viviente para ver la diferencia. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice la Nueva Traducción Viviente. Este versículo se encuentra en el contexto del relato bíblico que describe la creciente maldad de la humanidad en la tierra antes del diluvio. La expresión se arrepintió Jehová o la otra que tenemos en la Nueva Traducción Viviente, le dolió en el corazón, refleja la tristeza
el dolor, el pesar que tenía Dios ante la maldad y la corrupción que había llenado la tierra, lo cual llevó a la decisión de enviar el diluvio para destruir a todas las criaturas, excepto a Noé, su familia y los animales que bien sabemos que metió en el arca. Esta aparente contradicción entre los pasajes de Génesis 6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, vamos a verlo ahora en base a Números 23, 19. Números 23, 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una vez teniendo enmarcado estos versículos que está afirmando que él no se puede arrepentir, vemos en Génesis capítulo 6, versículo 6, que está utilizando un lenguaje antropomórfico, es decir, que atribuye a Dios emociones y acciones humanas para ayudarnos a nosotros, los humanos, a comprender mejor su naturaleza y sus reacciones. En este contexto, el arrepentirse no implica un cambio de mente o un error en el sentido humano como nosotros lo hacemos, sino que refleja un profundo pesar divino ante la maldad humana y la decisión de actuar de manera justa ante una realidad. Cuando lo vemos aquí en Números 23, 19 o pasajes similares subrayando la inmutabilidad de Dios, está señalando, a diferencia de los seres humanos, que es un Dios perfecto. Sus propósitos son eternos y no cambian. Él no va a cambiar de opinión basado en caprichos o en errores. Esto nos va a asegurar que Dios es constante, que Dios es confiable y que Dios es un Dios fiel, fiel a sus promesas. La clave para reconciliar estos versículos es entender que la pena o el arrepentimiento de Dios en Génesis no indica un cambio. No es un cambio caprichoso o una limitación de su conocimiento, su carácter. Más bien está expresando la manera de un Dios que está respondiendo y que se relaciona con la humanidad dentro del marco de su justicia y su misericordia. Es una forma de comunicar en términos que podemos nosotros entender la tristeza de Dios. Esa tristeza que viene del pecado y su compromiso de corregir el mal en el mundo. Dios está mostrando ese dolor, ¿verdad?, que le causa el pecado y siempre es coherente con su naturaleza inmutable y sus propósitos eternos. La reconciliación de estos textos implica comprender que la Biblia está utilizando un lenguaje humano para describir a Dios y que el arrepentimiento divino no implica que puede equivocarse o un cambio en su esencia, sino que refleja su respuesta justa y misericordiosa ante las acciones humanas. Quienes estamos siguiendo el material de un año de cambios profundos, lo vimos cuando llegamos a la disciplina de la oración, el día 102, lo puedes leer, lo tenemos en audio, tenemos el libro, y habla de esta parte, ¿no? De cómo Dios no es que se arrepiente, y ahorita lo voy a explicar un poco más cuando veamos el caso de Ezequías. Entonces, Éxodo 32, 9 al 14, déjame leer Éxodo 32, 9 al 14, porque ahí tenemos otra situación parecida, ¿verdad? Y sé que el tiempo está corriendo, pero esto realmente es importante porque muchas veces las personas omiten, ¿verdad? Decir, o pasan por alto, no quiero pensar en esto, como que se arrepiente o no, mejor no pienso, ¿verdad? No quiero profundizar, pero profundicemos hoy, amigas, un poco más para tener claridad cuando leemos estas porciones de la palabra que parecieran contradictorias, pero que al contrario, están hablando de un Dios justo y misericordioso que está reflejando su carácter inmutable en todas y cada una de las situaciones que se presentan. Entonces, Éxodo 32, 9 al 14 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, porque se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte.
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó y para matarlos en los montes y para hacerles y raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mientras que en primera de Samuel capítulo 15, él no se arrepintió, ya lo vimos, de la desobediencia de Saúl y de quitarle el reino. Ya lo hemos subrayado, ¿verdad? De que Dios toma una decisión firme y justa basada en la desobediencia de Saúl. En Éxodo 33, el arrepentimiento de Dios destaca su misericordia y la disposición a perdonar en respuesta a la intercesión de Moisés, en respuesta a la oración de Moisés. Por eso yo te hacía referencia al material de Cambios Profundos de Nicolás Tranchini, que explica de manera magistral a través de varios días el poder de la oración intercesora. Y yo siempre he apostado, ¿verdad? Y animado a que tengamos grupos de oración intercesora, oremos con la confianza de saber que Dios nos da ese marco que no va, no se contrapone con sus atributos ni contra su verdad revelada en la Escritura, y donde permite que tengamos esa colaboración con Dios a través de nuestra oración. Entonces, en respuesta a la intercesión de Moisés, hay esta extensión de la misericordia de Dios en ese aparente arrepentimiento, ¿verdad? En donde Dios está mostrando su bondad, la bondad para su pueblo. Entonces, ambos pasajes están reflejando diferentes aspectos del carácter de Dios, su justicia y su misericordia, y cómo está interactuando con la humanidad de manera coherente con su naturaleza santa y su plan redentor. Finalmente, otro versículo, ¿verdad?, que conocemos, que es Jonás capítulo 3, verso 10. Vamos rápidamente corriendo por las escrituras buscando Jonás capítulo 3, versículo 10. Jonás es uno de los profetas, de los libros profetas menores, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. ¿Se contradice la Escritura? ¿Cambia Dios de opinión? La respuesta es un no contundente, ¿verdad? Es un no contundente, porque la Escritura enseña claramente que las perfecciones de Dios, el propósito y sus promesas de Dios son inmutables. Pero esto no significa que su relación con su creación y su disposición hacia ella no puede cambiar. Si tú lees Jonás capítulo 4, versículos 4 al 10, vas a ver, ¿verdad?, que Dios simplemente se arrepintió de destruir a Nínive cuando Nínive se arrepintió de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que veamos esa inmutabilidad de Dios, que no significa inmovilidad. Él no cambia nunca, pero Él no es estático, Él no es apático para no estar involucrado con su creación. Él es un Dios dinámico, él está interactuando con la creación, Él es siempre lo mismo, pero su relación y trato con los hombres son mutables. Variará según el comportamiento de ellos ante Él. Y me encontré esta imagen, no sé si se logre ver, no sé si se vea, pero bueno, el punto aquí en esta imagen es que tenemos Dios inmutable, de un lado el hombre pecador, del otro el hombre arrepentido, en medio vemos la palabra mutable, porque el hombre es mutable, y la respuesta del hombre pecador le condena y el resultado es inmutable, porque así lo ha dicho el Señor. La respuesta al pecado del hombre le condena y el resultado es inmutable. El hombre arrepentido es perdonado y el resultado es inmutable.
Siempre la respuesta del Dios inmutable siempre tendrá como resultado un resultado inmutable. Dios siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos inmutables. Dios es inmutable en sus propósitos. Y hace algunos días, sé que el tiempo me está ya encima, pero bueno, hace algunos días estaba escuchando nuevamente esta historia de Ezequías, y yo creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Y comentamos, ¿verdad? Este rey que le agregaron 15 años de vida y todo lo que pasó, porque Dios cambió y qué estaba ocurriendo ahí. Tú puedes leer la historia en 2 Reyes capítulo 20. Isaías entra y le dice a Ezequías, tú vas a morir. Tu enfermedad es incurable, ordena tu casa. Y él volvió su rostro a la pared y comenzó a orar, ¿verdad, Ezequías? Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, se le ordenó que regresara y que le dijera, vas a vivir 15 años. Ustedes podrían pensar que eso demuestra que Dios cambia. Sin embargo, ¿cómo sabes que Dios no conocía eso? Claro que Dios lo sabía. Dios sabía que Ezequías viviría. Por lo tanto, él no cambió. Y aquí quiero contarte un pequeño detalle. El hijo de Ezequías es Manases y él todavía no había nacido. Si Ezequías hubiese muerto, no hubiera existido Manases y no hubiera existido Josías ni tampoco Cristo, porque Cristo viene precisamente del linaje de Manases. Manases tenía 12 años cuando su padre murió. Dios decretó el nacimiento de Manases y lo conocía de antemano. Él decretó que así fuese y le dijera a Ezequías que su enfermedad era incurable y que después le dijera en el mismo momento, he aquí que yo te sano y tú vivirás. Él dijo todo esto para incitar a Ezequías a la oración. Te hablaba de la oración y la intercesión y la disposición de Dios a escucharnos. De acuerdo a las probabilidades humanas, es lo que le fue a decir Isaías, tu enfermedad es incurable y te vas a morir. Y esperó a que Ezequías orara y luego vino un pequeño pero. Y al final de la frase, Isaías no había terminado y dijo, debes ordenar tu casa, pues no hay cura humana. Pero he aquí que yo te sano. ¿Acaso hay alguna contradicción ahí? Ninguna contradicción. Las escrituras nos enseñan acerca de la soberanía de Dios. Y voy a llegar a esta conclusión, ¿verdad? Con estos 5 puntos. La inmutabilidad de Dios está lejos de ser tan solo una observación teológica o una verdad hipotética, porque finalmente yo puedo decir, bueno, ¿y todo esto cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo vivo yo? Es una verdad que transforma nuestras vidas, de las cuales podemos concluir varias implicaciones para vivirlas día a día. Número 1, la inmutabilidad de Dios está relacionada con su palabra, lo que significa que su palabra nunca está obsoleta, jamás es irrelevante para nuestras vidas. La inmutabilidad de Dios es seguridad. ¿Seguridad para quién? Para cada uno de sus hijos. La seguridad proporciona estabilidad y confianza en tiempos de incertidumbre y en circunstancias que nos parecen amenazantes, debido a que nuestro Dios no cambia. Sus promesas y su propósito son seguros y no pueden fallar. Y yo, amiga, cada día necesito cosas inmutables y en las promesas de Dios las encuentro. Abro la Biblia y encuentro innumerables promesas que el Señor ha firmado, confirmado y sellado cada una de ellas. Número 3, el Evangelio es inmutable y no es sí y no. El Evangelio no es sí y no. No, Él promete algo y Él lo hará. Él promete algo hoy y no lo va a negar mañana. El Evangelio es sí y sí para la gloria de Dios. 4. Pero ahora viene una nota discordante. Dios es inmutable en sus amenazas, lo dije al inicio. Hay promesas, pero también hay amenazas. Cada promesa se mantiene firme y cada juramento del pacto se cumple. Y escucha tú que has pasado por alto al Señor y su palabra. Pon atención a lo que voy a decir. Cada amenaza de Dios, así como cada una de sus promesas, se cumplirá. Dice su palabra. Mas el que no creyere será condenado.
Este es un decreto y es un estatuto que nunca puede cambiar. Tú puedes ser tan bueno como quieras, tan moral como puedas, tan honesto como desees, caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, ahí está la amenaza inmutable. Mas el que no creyere será condenado. Este decreto es inmutable e inalterable. Y número 5, Dios es inmutable al no cambiar los objetos de su amor. No solamente en su amor, sino en los objetos de su amor. Si Dios me ha amado perdón. Si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará siempre. Los objetos de su amor eterno nunca cambian. A quienes Dios ha llamado los ha justificado. A quien ha justificado los ha santificado. Y a quienes ha santificado los ha de glorificar. Señor, gracias, Padre, gracias esta mañana porque nos recuerdas que tu palabra es verdad, porque tu palabra es inmutable, porque eres un Dios digno de confianza. Te ruego, Señor, que hoy cada una de las que hemos estado aquí, las que verán la transmisión, podamos salir más convencidas, realmente creyendo en la mente y en el corazón de que eres un Dios digno de confianza. Te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra que esta mañana nos ha hablado, Señor. Gracias, Señor, por ser el Dios de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigas, no me resta más que decirles que oramos por ustedes, que continuemos adelante conociendo a este Dios tan maravilloso. Y nos vemos ahorita en unos momentos en el Zoom. Que el Señor les bendiga. Gracias.